Buenos días nuevamente. Después del café yo creo que ya despertamos bastante bien. Bueno, me da mucho gusto moderar esta mesa, cuya ponente es la doctora Rosaura Ruiz, a quien voy a presentar de manera muy breve. La doctora Rosaura Ruiz realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en biología en la Facultad de Ciencias. Desarrolló su estancia postdoctoral en la Universidad de California, en Irvine, con el doctor Francisco Ayala, y ha sido profesora invitada de la misma universidad y de la Universidad del País Vasco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985 y de la Academia Mexicana de Ciencias. En esta última asumió sucesivamente, en el periodo de 2003 al 2010, los cargos de secretaria, vicepresidenta y posteriormente presidenta de la Academia, siendo la primera mujer en medio siglo de vida de esta agrupación. Desde la Academia impulsó el tema de la equidad de género y desplegó junto con otros actores estrategias para lograr progresivamente la igualdad, condicionante de la democracia de nuestro país. En marzo del 2018 formó parte del Consejo Universitario de la Junta de Gobierno de la UNAM y de 2019 a 2023 fue titular de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. Y desde el 2024 es secretaria de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México. Doctora Rosaura, bienvenida. Y bueno, gracias por aceptar dar esta ponencia en este marco del primer Congreso de Evolución Mexicana. ¿Se escucha Adelante. bien? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días todos y todas. Pues me disculpo por no haber estado en la inauguración de este evento que lo estamos organizando hace mucho porque algunos a lo mejor me vieron, estaba en la mañanera, me citó la presidenta y por supuesto asistí. Claro. ¿Más cerca? Sí. Ahí está. Creo que ya está, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, me parece a mí que el evolucionismo, el darwinismo, es un gran modelo para entender el avance de la ciencia. Cómo se desarrolla la ciencia, cómo avanza. Pero yo he construido este caso durante mucho tiempo, me he dedicado a él porque me parece, y no soy la única que lo digo, la teoría más importante de la biología. Y fíjense que no solo es de la biología, sino, a ver, no puedo cambiar aquí hay algo raro. Sino una teoría fundamental para toda la ciencia, no solamente para la biología. Y sí, aquí este es el índice de los temas que voy a tratar. Voy a hablar del objetivo, voy a hablar de la revolución darwiniana y también quiero explicar esto. No es que Darwin fue el primer evolucionista. Todos sabemos aquí que Lamarck lo antecedió. Ideas de cambio hubo antes, pero la teoría que se construyó a partir del propio Charles Darwin es la que se ha conservado, la que se ha ampliado, la que se ha modificado, pero que tiene un núcleo, que ya llamo núcleo duro, siguiendo a Lakatos, de qué es la evolución en general. Y por eso, y también por el tiempo que me dieron, voy a hablar de cómo esta teoría ha impactado no solo a la propia biología, sino a la ciencia en general y a otras actividades de la vida humana. Muy importante señalar que hay un cambio central que se da con el evolucionismo cuando lo presenta Darwin y se va entendiendo en el mundo, y que es la separación total de la religión y la ciencia. Antes de Darwin había, por supuesto, científicos que eran ateos, que no involucraban explicaciones divinas en la ciencia, pero la ciencia institucional, digamos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, pues había una relación con la religión
con la política y con la ciencia. Y yo creo que el darwinismo tuvo ese gran avance de separar, no puedo, bueno, decía, el objetivo, voy a hablar de la revolución darwiniana, voy a hablar de ¿qué hago? Porque yo cada vez, cuando yo la toco no baja, cuando la toca ella sí, el mismo, pues quédate aquí, ¿no? Por favor. No sé qué pasa. Bueno, miren, entonces, el objetivo es analizar la teoría de la evolución en este breve espacio, en este breve tiempo. No solo las ciencias naturales, decía, sino también la manera de concebir la mente humana, la sociedad y la cultura. Ya había dicho antes, Lamarck tuvo una propuesta, una forma de transformismo. Y Wallace, por ejemplo, al mismo tiempo que Darwin, no voy a detallar, pero al mismo tiempo que Darwin, también Wallace descubrió o planteó, como quieran decirlo, la selección natural como un mecanismo, junto con Darwin, para explicar la evolución. Sin embargo, hubo una diferencia central entre ambos, y que Darwin lo escribió. Fue que Wallace, lo considero como de los fundadores de la biogeografía, que es una rama importantísima. Eso también hay que tomarlo en cuenta, qué le tocó a Darwin y de qué partió para plantear una teoría de la evolución, para explicar la evolución. Él partió del conocimiento que existía, y por eso hablo de un modelo de desarrollo de la ciencia, porque él es un ejemplo paradigmático, definitivo, de cómo la ciencia avanza. Y así como Kuhn explica el desarrollo de la ciencia y la divide en la ciencia normal, la ciencia revolucionaria, etcétera, las crisis, todo eso de lo que habla Kuhn, Darwin, y utiliza sobre todo la física. Yo estoy utilizando el evolucionismo en general y en particular el enfoque darwinista para tratar de entender y explicar cómo se desarrolla el conocimiento científico en general y en particular en la biología. Y decía que, bueno, una diferencia muy importante, por eso yo no la llamo darwinwalismo, no se llama así. La teoría de la evolución moderna se llama darwinismo. Hay diferentes escuelas, hay diferentes discusiones, pero hay una base que se mantiene. Y decía, ¿cuál fue la gran diferencia entre Darwin y Wallace? Que Wallace también es un gran científico muy importante, ya dije, en muchos temas, pero particularmente biogeografía, pero Wallace pensaba que la mente humana fue creada por Dios. Y Darwin, precisamente lo que les decía antes, Darwin separó totalmente las explicaciones científicas, que eso tenemos que seguirlo entendiendo en la actualidad. Las explicaciones científicas no pueden sostenerse ni en ideas religiosas, ni mágicas, ni ideas que se nos ocurren, sino que tenemos que tener evidencias de lo que estamos planteando. Y la ciencia trata de explicar, y eso es lo que trató de hacer Darwin. Pero les decía, cuando Wallace sostuvo esta idea de la mente humana como un producto divino, Darwin incluso le dijo, vas a matar a nuestro hijo, considerando Darwin que su hijo, la teoría de la selección natural, era de los dos, eran compañeros. O sea, naturalmente Darwin era mayor, 14 años más grande que Wallace, pero reconoció que Wallace había llegado a una idea parecida. Yo las he analizado y les puedo decir, son ideas parecidas, pero de ninguna manera es la misma idea. Son distintas, tienen diferencias muy importantes que he trabajado y que no voy a mencionar actualmente, no voy a mencionar en el momento, pero lo que sí menciono es esa gran diferencia. Meter a Dios en la ecuación de la evolución, pues era algo inaceptable para Darwin. También se discute mucho si Darwin, al principio él se formó en la iglesia anglicana, pero yo creo que él terminó siendo ateo. Es complicado demostrarlo porque Darwin mismo decía que no sabía y que no se quería meter en esa discusión, que no se necesitaba ninguna explicación sobrenatural para entender la naturaleza, pero Darwin ni nadie de la ciencia pretende demostrar que Dios exista o que no exista. Pero de lo que partimos es de que no requerimos de ninguna explicación sobrenatural para entender la naturaleza. Entonces Darwin con Huxley se llamaron agnósticos. ¿Qué quiere decir agnóstico? No sé, puede existir Dios, puede no existir, pero no necesitamos explicar.
las ideas científicas, los conceptos, las teorías de la ciencia con ninguna base ni en mitos, ni en supersticiones, ni, por supuesto, en religiones. Entonces, por eso creo que quien pasó a la izquierda y además pasó a la historia, perdón, es muy importante señalarlo, fue Darwin, porque así se construyó la teoría, inclusive se llamó darwinismo. El propio Wallace reconoció que el padre de la teoría era Darwin. O sea, eso está muy claro y no creo que sea tema. En este momento lo he trabajado, decía, pero pues no me daría tiempo de platicar todo. Pero sí quería decirles por qué hablo del darwinismo. Y luego el darwinismo actualmente pues, ha tenido diferencias muy importantes con los avances de la ciencia. Porque además fíjense cómo se establece un nuevo paradigma. No hay creación, hay un proceso evolutivo del origen de la vida, que es un origen de la vida inorgánico, a todo el proceso de todas las especies que existen y las que han existido. Pero esto es explicado totalmente y lo trata de explicar así Darwin, les decía, sin ninguna implicación que no sea científica. Entonces también quiero examinar el tránsito de los principios biológicos de adaptación y cambio hacia las ciencias humanas y las artes. Lo que quiero hacer en esta conferencia, claro, partir de la explicación de qué dijo Darwin, porque no es que aquí solamente haya biólogos que estudian evolucionismo, sino quiero mostrar cuáles son sus ideas centrales. Además, nos están oyendo jóvenes de bachillerato, jóvenes de licenciatura, de otras áreas, y entonces por eso quiero explicar a qué me estoy refiriendo y cómo este pensamiento ha impactado a otras áreas de la vida humana. Inclusive el arte, la literatura, la música y decía, por supuesto, la ciencia. Es la de lado, doctora. Son estas. No, perdón, ya. Yo sí estaba apretando un botón distinto. Bueno, entonces vamos a ver ¿cuál es la teoría de Darwin? ¿Qué es les digo, lo más sencillo, lo más elemental de entender? Es esta síntesis que yo hago aquí. En todas las especies hay variación. No hay dos individuos idénticos. Fíjense que inclusive cuando hablamos de gemelos idénticos, podemos ver que tienen algunas diferencias y sobre todo en el proceso, porque también un ser humano o cualquier otro ser vivo se sigue desarrollando. Puede en algún momento, en el caso de los humanos, por ejemplo, nace, pero se sigue cambiando. Un bebé, pues es muy diferente, un embrión, un feto, nace un bebé y cómo va creciendo y cómo se va cambiando y cómo llega adulto y cómo llega viejo, etcétera, ¿no? Entonces, hay ese cambio permanente y, por supuesto, en los gemelos idénticos, nacen idénticos de un solo huevo, de un solo espermatozoide, de un solo óvulo, pero van cambiando, van teniendo mutaciones, pueden tener ambientes distintos. Muchas razones hay para que no son idénticos. Y eso ya se había observado en la época. Darwin nació en 1809, para ubicarnos. 1809, y ya todos también eso han oído, se fue estudió en la Universidad de Edimburgo primero para ser médico, no soportó la idea de dedicarse a la vida de la medicina, tenía terror de cortar a alguien, de hacer una operación, dijo, eso no es lo mío, y se fue a Cambridge, a la Universidad de Cambridge, a formarse como pastor inglés. Fíjense, de pastor inglés el científico más grande o de los más grandes de la historia, y no voy a discutir con los físicos a Newton, ¿verdad? O sea, por supuesto. Pero bueno, uno de los más grandes, y empezó como un pastor. ¿Por qué? Porque esa vida de pastor, que hubiera sido una vida similar a la de Mendel, que por allá andaba Mendel, que nunca se conocieron, pero que Mendel estaba trabajando en los chícharos, etcétera. Es una vida de alguien que está llevando en una iglesia y que aparte puede hacer una actividad científica, y mucha gente en esta época así lo hacía, ¿no? Entonces les decía, y bueno, Darwin se dejó la carrera de medicina y se dedicó a ser a pastor. Se graduó, nunca ejerció como pastor, y lo invitaron al famosísimo viaje del Beagle.
No voy a dar detalles tampoco, es súper interesante el viaje, porque Darwin de ahí partió de ser un estudiante pastor, un estudiante para pastor, es decir, naturalmente creía en la cristiandad, acuérdense que la iglesia anglicana es una iglesia católica, ¿verdad? Con la que rompió Inglaterra con Enrique VIII. Entonces, pues es una idea, son las mismas ideas de todo lo que aquí conocemos bien el catolicismo, no tengo que explicar, entonces son similares. Y Darwin está formado en esa idea. Entonces, el proceso de cómo parte de él, de lo que él sabe, lo que él estudió en la escuela. En Edimburgo aprendió un poco del lamarquismo, por cierto. En Edimburgo, cuando estaba estudiando para médico, un maestro le habló de Lamarck. Y entonces, pero nunca le convenció a Darwin y luego se dedicó a formarse como clérigo. Entonces, fue una etapa importante, por supuesto, pero no en ese momento, él no sabemos, pero sí cambió algo de su pensamiento como lo estaban formando en la tradición judío-cristiana. Pero él les decía, él se va al viaje y cuando regresa, dice en su biografía, en su autobiografía, dice: vagas dudas cruzaron por mi mente. O sea, ni siquiera cuando observó las Galápagos o las Pampas Argentinas o Brasil, todo lo que estudió, que iba como colector del viaje del Beagle, que por supuesto era un viaje imperialista de la reina de Inglaterra, un viaje colonialista para tomar recursos de otras ciudades, de otros países. De hecho, el barco en el que él iba anteriormente había estado en las Malvinas, que ellos les llaman Falkland, y se habían quedado con las islas. En fin, un viaje absolutamente imperialista, al mismo tiempo con un gran poder, con grandes recursos, porque es un viaje del gobierno, ¿no? Que va a recorrer las costas de América y de Oceanía, etc. Pues les decía, toda esta historia es muy importante y simplemente la menciono pues para que se siga mi tesis de cómo se desarrolló el evolucionismo. Y les decía, él, al regresar a Inglaterra, que con las colectas que hizo, que además permanentemente estuvo en comunicación. De ahí hablo de cómo es la ciencia, ¿no? De cómo él se está en comunicación con gente de Inglaterra que son ya científicos, que están dedicados sobre todo a la taxonomía, y él les manda todos sus ejemplares para que los identifiquen. Darwin no tenía una formación seria en biología. Además, de por sí, difícilmente alguien puede identificar un grupo de especies, pero todas, colectando todos los tipos de especies que encontró en Brasil, en Argentina, en Chile, etcétera, en las Galápagos, imposible. Entonces, en Inglaterra se las identificaban y le decían qué especie era. Cuando regresó a Inglaterra, les dije, en el viaje, dijo, vagas dudas. O sea, ¿qué está pasando? Está comparando lo que él ve con la teoría que está vigente, con el cristianismo, con la idea judeocristiana de la creación. Lo está comparando, lo está analizando, pero él está convencido de sus ideas originales religiosas. Pero sí dice esa frase: vagas dudas cruzaron por mi mente. Cuando regresó a Inglaterra, trabajó con sus colecciones, trabajó con los científicos que lo estaban ayudando en la identificación, etcétera. Entonces fue que él empezó a dudar. Ya realmente empezó a dudar que el planteamiento judeocristiano pudiera explicar lo que él había visto, lo que él había colectado y cómo se había diferenciado la vida, cómo eran distintas las especies, y entonces se propuso: tengo ahora un tema con qué trabajar, dijo, y quiero explicar qué ha pasado, quiero explicar cómo todo lo que estoy diciendo lo escribe él. Te quiero explicar cómo se adaptan los organismos a su ambiente y cómo se han diversificado en toda la historia de la vida en la Tierra. En fin, entonces es que empieza a analizar, les decía, todos los que tiene, la taxonomía, lo que había en ese momento. También fíjense en eso, de qué había una taxonomía muy importante, de Linneo, de Buffon, de Cuvier, de muchos, discusiones anatómicas, particularmente Cuvier, fisiológicas, muchos, pero de cualquier manera el avance de la biología era muy reducido comparado con lo que hoy sabemos.
¿Se dan cuenta? Pero esa capacidad que él tuvo y que al mismo tiempo, a partir de ese momento, crea la ecología, se crea él mismo con Humboldt, con el propio Wallace, con Haeckel, la ecología, la biogeografía, la genética no existen todavía estudios sobre la herencia. Los médicos se preocupaban un tanto por la herencia, pues sobre todo hablando de las enfermedades que pudieran ser hereditarias. En fin, todo esto lo hace pensar en una idea, plantea una idea un tanto saltacionista de cómo de una especie se puede formar una siguiente, y no le gusta, él mismo no reconoce que esa teoría no explica lo que él quiere, que es decir, la diversidad y la adaptación. Concretamente tiene los objetivos: explicar la adaptación y la diversidad. Entonces dice, con esas observaciones que él tiene, con lo que pregunta, también platica con los cultivadores, con los criadores, con los ganaderos, para explicar, ellos le explicaran cómo se produce una variación. ¿Qué le decían los ganaderos? ¿Qué le decían los agricultores? Pues de repente aparece una variante. Nosotros no la provocamos. De repente aparece una oveja con una piel muy suave, que nos importa a nosotros, creadores, separarla para que la descendencia tenga la misma característica, etcétera, lo que hoy conocemos como selección artificial. Todo esto lo fue analizando Darwin, y entonces, en resumen, esta es su propuesta. Y como parte, la variación es al azar. Fíjense, desde muy pronto Darwin reconoce esa forma de variación. Él aceptaba las formas que hoy llamamos lamarckianas, lo que Lamarck utiliza para explicar su teoría de la evolución. También es una teoría importantísima, decía, pero no es la que ha generado toda la historia que yo estoy detallando. Esa idea de la herencia de caracteres adquiridos, una idea que por supuesto Darwin acepta, pero también reconoce que hay variaciones, y al platicar, ya se decía, con los criadores, con los cultivadores, se da cuenta que hay variaciones que aparecen espontáneamente. No hay explicación, no saben, no hay genética, no se puede explicar por qué hubo una variante, pero lo que sí se puede reconocer es que surgió. Y que lo hace adaptativo. En el caso de la selección artificial es el uso para el ser humano. Si al ser humano le gustó, claro, una vaca que produzca más leche, o en México un maíz que ya no tire las semillitas, sino que lo mantenga en un elote, pues los mexicanos tomaron ese elote, ¿no? Que ya era mucho más fácil de colectar y bueno, les digo porque es un paso muy importante en la evolución del elote, del maíz. Las semillas que se caen, hay que andarlas recogiendo, a un elote donde se quedan pegadas las semillas, como conocemos el elote. Bueno, eso los humanos nos importó a las mujeres y hombres, y pues aprovechamos esa variación para lograr que hubiera una generación de maíz con esas características. Ya les digo, porque Teocintle sigue viviendo, pero Teocintle tira sus semillitas, y en cambio el sea maíz las retiene. Y es más fácil con un elote quitarle las semillas y procesarlas que estarlas recogiendo. Entonces, les decía, en el caso de la selección artificial, así es. En el caso de la selección natural, Darwin entendía, no hay un objetivo, o sea, simplemente hay una modificación, y la naturaleza va a favorecer o no esa variación. Y entonces, primero, hay variación entre todos los individuos de una población. Hay una selección que se llama negativa, o sea, que elimina una oveja con 3 patas, por ejemplo, o una garza que no tiene pico, lo que sea, cualquier variación que sea negativa va a ser eliminada. Pero al mismo tiempo va a haber variaciones que de una manera y otra, o por lo menos permitan la sobrevivencia, o sea algo que beneficie la reproducción. La condición es esa. Una variación puede permitir que un organismo sobreviva, o puede también favorecer que se reproduzca más. Esto es a lo que
Darwin le llama selección, negativa es la que elimina y la positiva es la que favorece, digamos, la de negativo y positivo lo digo yo. Darwin hablaba de nada más de la selección de que podía eliminar o podía favorecer, la naturaleza misma. ¿Quién hace la selección? La naturaleza. En el caso de la selección artificial la hacemos los humanos, las personas. Ya puse el ejemplo del maíz, puedo poner otros ejemplos, pero los conocemos muy bien. O para hacer de un lobo salvaje un perrito, ¿no? Ahí se va escogiendo el comportamiento. En fin, esto es la selección, y la selección va a favorecer una serie de características, va a haber un cambio, puede haber inclusive, como digo aquí, una nueva especie. Para que haya una nueva especie se requiere además que haya aislamiento reproductivo. No voy a entrar en detalles, pero también se reconoce, y el propio Darwin así lo hizo, la variación neutra, es decir, variación que ni sea positiva ni sea benéfica, entonces, pero es variación, es diferente. Bueno, yo considero que esas ideas de Darwin, esa idea de la variación, la selección natural, son las centrales de lo que yo llamo darwinismo. Bueno, no nada más yo, se llama darwinismo, ¿no? Y entonces el darwinismo, lo podemos ver aquí, en no sé qué color se vea, pero en el color más oscurito, al centro, ese es el darwinismo original, el que planteó Darwin. Y luego hay un desarrollo muy importante, y sobre todo en el siglo XX, que es lo que llamamos la síntesis moderna, o también se llama neodarwinismo. Y ya verán que aunque hay cuestiones como la herencia mendeliana, que no la conoció Darwin, o la deriva genética, que Darwin la intuyó, pero no le dio ese nombre, etcétera, la genética de poblaciones, la mutación ya entendida como parte de la genética. Entonces, es todo esto pero se mantiene. Este círculo, que les decía, siguiendo a Lakatos, yo le llamo núcleo duro, se mantiene. Todas estas teorías, la síntesis extendida, esta transparencia la hemos modificado de Pigliucci, esta síntesis que habla de otros temas, él y otros, no solamente Pigliucci, pero habla de plasticidad fenotípica, la teoría Evo-Devo, la selección multinivel, la evolvabilidad, la construcción de nicho, todas esas ideas, construcción de nicho, que el gran campeón de esta idea es Leontief, un marxista, por ejemplo. Esto es así, lo podemos ver ahora el darwinismo, todo esto, ya con lo moderno, pero con un origen que se mantiene, que es la variación y la selección natural. Sí, fundamentalmente. Esa es y cuando toda la historia que ven, que voy a plantear ahora, de cómo ha impactado otras áreas de la vida humana, el evolucionismo, es considerando esto, que no es que se mantuvo idéntico el darwinismo, pues no, se crearon nuevas, a partir del propio Darwin y a partir de la revolución que genera en la biología, pues se consolida la ecología, la biogeografía, después la genética, la biología molecular, la paleontología, etcétera, ¿no? Pero esas son etapas que yo digo ha seguido esta gran teoría. Bueno, entonces decía, la teoría de la evolución mostró que la complejidad puede surgir sin propósito previo, o sea, decía, hay variación, surge una variante. Pues ponía el ejemplo de los lobos, que como los y las humanos quieren, cuando seguramente así se ha pensado que pudo haber sido esa transformación, esa evolución de lobo a perro, es que se van acercando a algunos cachorritos menos agresivos, que aceptan el trato humano, que si algún humano les da algún hueso, algún pedacito de carne, algo, se van a quedar y etcétera. Y los y las humanas pues van aceptando a esa especie y la van modificando, pero siempre las modificaciones surgen, no las hacen los humanos. Ahora ya las hacen, porque ahora les pueden cortar la cola, cortar las orejas. Pues estoy hablando del origen, cuando aceptan a un lobito y lo van
cruzando para que tenga las características que quieren. Pues las características yo creo que originales fueron eso, que fueran más sociables, menos agresivos, que pudieran estar acompañando a una persona, y no, un lobo sería complicado tenerlo así. Entonces, pero la variación surgió en la naturaleza, lo que plantea Darwin, surge la variación. Él sí reconoce, como dije antes, que puede ser por uso, por desuso, y no solamente por azar, por lo que llamó él esa variación espontánea. Pero esta decía, sigue siendo válida esa idea, pero podemos decir en la lógica, perdón, es que está muy chiquita. Esta lógica se extendió más allá de la biología y se convirtió en modelo para entender transformaciones sociales y culturales. Por ejemplo, estamos hablando de la época de Darwin, el propio Haeckel, Spencer, estaba en el siglo XIX, inicios del XX, estaban explicando las transformaciones sociales y culturales a partir del darwinismo. Esto yo creo que es una desviación. La teoría de Darwin surge para explicar la evolución de la vida, la transformación. Tomarla literalmente para explicar la evolución del comportamiento, la evolución social, como digo aquí, o como en el caso de Spencer, que veremos más adelante. Spencer origina lo que hoy se llama darwinismo social, pero que Spencer no fue Darwin, sino Spencer, sobre todo se basa en Lamarck más que en Darwin, pero se llama darwinismo social, porque es la teoría de la evolución tratando de explicar la evolución de la sociedad. Bueno, en México tenemos a Justo Sierra, por ejemplo. Justo Sierra es alguien que planteó que el darwinismo podía explicar la naturaleza humana, pero también la sociedad. Y él defendía que la sociedad podía evolucionar, debería evolucionar a partir de la educación. Para Justo Sierra es la educación lo que va a dar un gran cambio en la humanidad y tener mejores sociedades, más justas, más avanzadas, progresistas, etcétera. Esas son las ideas de Justo Sierra, aplicando el evolucionismo de Darwin a la evolución social de México, así se llamó su libro. Pero, por supuesto, los revolucionarios, que también utilizaban a Darwin, lo voy a ver más adelante, que también se sostenían en Darwin, decían que no, que se requería una revolución y que Justo Sierra era muy miedoso y que eso lo dijo Flores Magón, que le daba miedo pues yo creo que tenía razón también, todo el mundo nos da miedo eso, pero bueno, decía que era miedoso y que había que hacer una revolución para que hubiera una evolución. Fíjense, pero tanto uno como el otro y muchos otros eran evolucionistas, pero con diferente perspectiva. Bueno, entonces es la revolución darwiniana, que sería, antes de Darwin, el pensamiento anterior concibía la naturaleza como un orden fijo y jerárquico. Desde Aristóteles hasta Linneo, cada especie ocupaba un lugar inmutable en una escala de perfección, reflejo de un plan divino. Por ejemplo, la teología natural de Paley, que fue un autor muy admirado por Darwin y muy leído por Darwin. Luego, la estabilidad era considerada el signo de la creación. Sin embargo, ya se empezaba, todo esto también es lo que analiza Darwin, las observaciones de Cuvier, lo que hizo Lamarck y también Lyell, empezaron a revelar un mundo cambiante y antiguo, donde las especies podían transformarse y extinguirse. La idea de orden eterno comenzó a fracturarse. Ya esto ya lo expliqué, no lo voy a repetir, ya les dije cómo plantea Darwin esta idea de la adaptación, que surge sin ninguna necesidad, sin ningún propósito externo, y cómo de estas observaciones que están a la izquierda, observaciones que hace Darwin, qué inferencias deriva. Y estas son: la lucha por la existencia entre individuos variables produce supervivencia diferencial. Esa supervivencia diferencial, pues, es la selección natural. Por eso señala, las variaciones ventajosas se conservan y se acumulan, y este proceso es lo que él llama selección natural.
Pero bueno, precisamente a partir de esta idea de Darwin, pues tenemos una nueva ontología. Con la teoría de la selección natural, Darwin no solo transformó la biología, sino la manera como concebimos al ser. La realidad dejó de entenderse como un conjunto de formas fijas y eternas para revelarse como un proceso de cambio continuo. La vida y con ella el conocimiento y la cultura aparecieron como productos históricos de la interacción entre variación, ambiente y tiempo. Lo que digo, esta idea, porque no, repito otra vez, no fue solo para la biología, sino en general, para otras áreas de la vida humana, particularmente, como se habla aquí, la cultura. Es la... Aquí no. Pero acá no. Para que vean que no soy yo, ¿eh? O sea, cambió acá, pero acá no. Le voy a tener que dar refrescar. No. Es que el internet está muy bueno aquí. No, pues le quedan 10 minutos. En fin, decía, este evolucionismo, eso es lo importante, lo que yo quiero destacar, que surge para explicar la transformación de la vida, el origen de las especies, el origen de la adaptación, la biodiversidad, etcétera, se traslada a otros ámbitos, por ejemplo, ya no sé qué ejemplo seguía aquí, pero puedo hablar de la epistemología, por ejemplo. Para muchos autores, el conocimiento también se modifica se podría explicar la evolución del conocimiento por una evolución por selección. Nada más en este caso sería la selección, pues no es una selección natural, sino una selección artificial donde la epistemología se va desarrollando, no hay manera, se va desarrollando, o sea, la ciencia se va desarrollando porque algunos autores compiten entre ellos, plantean una teoría, plantean una modificación de la teoría y generan alumnos, generan artículos, generan proyectos y entonces también la ciencia va avanzando por un proceso de variación, es decir, se van planteando diferentes teorías, diferentes ideas para explicar un determinado proceso y esto, lo que dice David Hall, a ver qué hacemos. Sí, no sé si seguir o no, pero a ver si lo logras. 2 minutos. Mejor. Bueno, 1 minuto. Para que no se ponga nerviosa, mejor la espero. Sí, por favor. Estoy aquí. Qué lástima que se fue el director, porque había que decir, oiga, ¿qué hacemos? Tuvo que irse. ¿En cuál? Esa no, entonces, luego. ¿Aquí? A ver. Sí. Decía, a partir de este punto, a ver si ahora sí funcionamos, ¿no? A partir de este punto, la exposición deja atrás la discusión estrictamente científica, la evolución como principio natural, histórico y ontológico para examinar su impacto más allá de la biología. Las siguientes láminas analizan cómo el paradigma darwiniano transformó ámbitos fundamentales de la vida humana, la mente, que les mencionaba antes, el aprendizaje y la educación, la ética, la religión y la vida moral, la política y la economía, la medicina, las artes, los medios, la cultura popular. Todo esto es lo que quiero señalar, se basa en esa idea de que, ahora, no necesariamente es idéntica la explicación de la biología a la cultura, pero se hacen analogías, ¿no? Se hacen analogías. A ver. Entonces voy a hablar de la naturaleza, la mente y la sociedad. La mente se entiende como una consecuencia del proceso evolutivo. Desde la descendencia del hombre, les decía, como ahí es donde Darwin plantea realmente la evolución humana. En el origen de las especies, Darwin habló sobre todo de la evolución en general, de la evolución de las especies, pero no dijo mucho sobre la especie humana, porque era más fácil aceptar en su época, ya dije, siglo XIX, aceptar que
que las especies cambian, que las plantas cambian, que los animales cambian, pero no los y las humanos, ¿no? Entonces, ahí deja al final del libro, del origen de las especies, deja la idea de que, bueno, con esto seguramente se abrirá una luz para entender la evolución humana, cómo ha evolucionado los humanos. Pero después, ya en el origen del hombre, desde el Son of Man, ahí sí plantea ya todo lo que él piensa sobre la evolución humana. Y ahí dice, es una especie más. La especie humana es una especie más. Fíjese el momento tan importante cuando la biología dice, somos una especie más. No somos más importantes, no somos más relevantes, somos una especie más. Pero como hoy la filosofía también y la propia biología tratamos de decir, somos una especie más, pero sí tenemos una cierta relevancia. Tenemos una responsabilidad, por ejemplo, por las demás especies. Somos la única especie que puede hacer ciencia, que puede hacer tecnología de los niveles que hacemos y por lo tanto tenemos una responsabilidad. O fíjense, de tratar de demostrar, como hizo Darwin, somos una especie más, ¿ya? Ahora decir, no, sí somos una especie más, pero hay una diferencia enorme, una brecha enorme entre un ser humano y un chimpancé, que es la especie más cercana a nosotros. Pero son dos momentos distintos, ¿se dan cuenta? Ahí se trataba de demostrar, somos una especie más. Y hoy se trata de recordar, no, tampoco. Somos una especie que tenemos la responsabilidad del planeta. De muchos, por eso se ha desarrollado tanto esa visión de que cómo nosotros tenemos que tener educación ambiental, respeto por el agua, respeto por las demás especies. O sea, son momentos distintos, ¿no? Pero decía, ahí en este libro, Darwin trata de demostrar, sobre todo, la diferencia con Wallace. Ahí lo escribe, pero simplemente es muy claro su idea. La mente humana, la moral humana, la epistemología humana es producto de la evolución. No hay nada, así lo señala, que no sea producto de la evolución. Ahora, no quiere decir que Darwin no entendiera el papel social en la evolución humana, por supuesto que lo entendía. Es muy importante señalar esto porque la evolución, en la evolución desde que surge la vida y todo el tiempo, es importante el ambiente. La evolución se da en un ambiente y el ambiente va a incidir simplemente seleccionando. Y también puede provocar algunas variaciones no dirigidas, si no aceptamos las ideas de Lamarck, o también que algunos modernos las reivindican, pero reconocemos que hay esa transformación. Pero en el caso humano, ese ambiente, y en el caso de todas las especies sociales, sobre todo los primates, ese ambiente, pues en nuestro caso, es lo social. Lo biológico, eso yo creo que lo quiero dejar claro, es fundamental. En lo biológico, el ambiente y lo genético es equivalente. Son mecanismos fundamentales que hay que considerar. La biología solita, sin lo social, en el caso humano, no es relevante. Hay una relación total entre la evolución, o sea, así como hace rato hablaba yo de la evolución del maíz, ¿no? Cómo los humanos pues encontraron que había esa variante de teocintle, perdón, al maíz, sea maíz, y cómo el olote fue un paso importantísimo en esa transformación, y cómo los humanos lo tomamos y lo seguimos desarrollando y buscamos semillas de diferentes colores, todo lo que hemos hecho. El maíz es una creación de los seres humanos, de las y los humanos. Lo hemos creado, igual que a los perros, igual que a vacas lecheras, o sea, hemos creado en función de intereses nuestros. Y por eso les decía, y el ambiente para el desarrollo de una especie es fundamental. Y en el caso de las personas, el ambiente, además del ambiente físico, del aire, del agua, de la tierra, etcétera, además son los demás humanos y las demás especies. Entonces, cuando hablamos de biología, tenemos que entender que hablamos de lo genético y de lo social, hablando en el caso de especies como la nuestra, que somos absolutamente dependientes socialmente. Esto
también. Pero decía, por eso cuando digo biológico, entendamos genético y social, o genético y ambiental, hablando de las especies en general, lo genético y el ambiente. La genética no puede hacer nada sola, el ambiente tampoco, sin la genética. Entonces, y en el caso de los humanos, serían las dos. Sería la sociedad. ¿Qué produjo al ser humano? La biología y la sociedad, la genética y lo social, ¿sí? Más todo el ambiente en general. Pero eso es lo que dice Darwin. A finales del siglo XIX, la conciencia humana comienza a concebirse como un instrumento para la acción. Pensar no es contemplar el mundo, sino intervenir en él. Las ideas sobreviven por su eficacia para resolver problemas concretos, por ejemplo, Dewey, que es... Bueno, ya, gracias. Entonces, me voy a ir muy rápido porque ya me están diciendo que me queda muy poco tiempo, pero es la mente, que me repongan el tiempo que me quitaron de que no servía su computadora. Pero sí, bueno, la mente, ¿cómo ha influido? Entender cómo se ha desarrollado la mente tiene que ver con esa gran teoría de la evolución. La mente es un producto de la evolución, en este caso, evidentemente, de la evolución humana. Lo voy a dejar ahí. El aprendizaje. Les decía antes cómo cómo se va formando una persona con un cigoto, que además fíjense que eso es bien importante porque tiene que ver con, por ejemplo, con el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo, porque esa célula, un espermatozoide, un óvulo que se unen, no son una persona. Igual que cualquier célula nuestra, podríamos hacer un clon y nuestra célula no es una persona. Si lográramos hacer un clon, pues podríamos ser una persona, pero la célula en sí no es una persona. Entonces, eso es importante entenderlo. Pero a final de cuentas, bueno, se hace ese cigoto, se va desarrollando todas las etapas embrionarias, nace el bebé, sigue creciendo, se sigue desarrollando, no acaba su desarrollo cuando nace, se sigue desarrollando y sigue cambiando toda la vida. Todo lo hemos notado, cómo vamos cambiando, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. Y eso es lo que dice Dewey, que se puede hacer una analogía entre el crecimiento del ser humano desde que nace hasta que se muere, se puede pensar también como un proceso evolutivo, donde va a haber comportamiento, donde va a haber en primer lugar un ambiente de la familia primero, de la familia, de la escuela, de los amigos, de los colegas, de los compañeros. Va a haber siempre ese proceso de transformación. No es tampoco ese proceso de transformación de una persona, no es tampoco solo genéticamente o solo socialmente. Hay una combinación de factores biológicos y sociales. Por eso él hace una analogía que a mí me gusta mucho, Dewey, de una analogía de la escuela como un ecosistema. Porque la familia, la escuela, la sociedad, es un ecosistema donde nos desarrollamos las personas. Y entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, para una escuela. En una escuela, el que esté cada individuo, vamos a pensarlo como un equivalente a otra especie, hace un ambiente distinto. Si está una persona o no está en un ambiente, va a cambiar. En un salón de clases, que esté un niño o una niña o que no estén, es otro grupo. ¿Se dan cuenta? O nos tocó en un grupo diferente y nos cambiaron de grupo. Por eso luego se resisten los jóvenes a cambiarse de grupo. Quiero estar con mis amigos, con mis amiguitas, etc. Entonces, fíjense cómo esa analogía, a mí me parece válida como analogía. No es lo mismo la evolución de la especie humana que la evolución del individuo. Pero es análogo. Porque hay factores que van a influir en su desarrollo. Y eso está muy claro en la sociedad, ¿no? O sea, está muy claro. Como no es lo mismo que una persona se desarrolle, vaya a la escuela, tenga un espacio, tenga donde sentarse, tenga un pupitre, tenga un maestro, maestra, tenga libros, a uno que no lo tenga. La evolución es distinta, ¿verdad? Le voy a llamar la transformación de esa personita, va a ser muy diferente. Pero
lo lleva Dewey a la idea de cada persona es importante. ¿Por qué? Porque además todos dependemos de todos nos influimos en todo. Por ejemplo, aquí seguro que nadie tuvo que ordeñar una vaca para tomar leche. Alguien lo hizo. Ustedes la compraron la leche, su mamá, en muchos casos de aquí. ¿Me entienden? Somos dependientes totalmente. Somos seres, yo diría, hipersociales, con una necesidad de todos los demás. No podemos hacer nuestra ropa. Digo, alguien por hobby puede hacer una camisa, una blusa, pero permanentemente, me refiero a los que están aquí en esta universidad, en esta escuela, pues no lo pueden hacer. Dependemos de otros siempre. Pero les decía, pero lo que dice Dewey, como esas condiciones que se dan para que se desarrolle una persona son fundamentales. No se va a desarrollar la misma persona en cualquier condición, ni con cualquier grupo. Esto es lo que decía de esa analogía que se puede hacer como con la evolución, hablando de, por ejemplo, decía, al final aquí está la cita de Dewey, la educación progresista se interpretó esta dinámica como una forma de evolución cultural, adaptarse mediante la experiencia compartida y la cooperación. Eso es, sí, adaptarse. Entonces, en la familia, en la escuela, en los juegos, etcétera, es como nos vamos formando, y es por eso tan importante que, particularmente hablando de la escuela, pues los chicos, las chicas tengan las condiciones para poder tener una educación y una formación, por ejemplo, en ese sentido, colaborativa, cooperativa, reconociendo al otro, reconociendo la diferencia, entendiendo que todos dependemos de todos. Esa idea me parece a mí central, que la tomemos. Decía, por ejemplo, aquí, la educación moderna asimiló la lógica de la evolución al concebir el aprendizaje como un proceso adaptativo y colectivo. Enseñar no significa transmitir información, sino crear condición para que el individuo transforme su experiencia en conocimiento. Desde comienzos del siglo XX, la escuela se entiende como un ecosistema social donde el pensamiento y acción coevolucionan. Aprender es interactuar con el entorno y con los otros, no repetir jerarquías naturales. Es Dewey. Esa pedagogía evolutiva sustituyó la competencia por la cooperación y la obediencia por la experimentación. La inteligencia se mide por la capacidad de adaptarse críticamente a los cambios del medio. Esa es Montessori. La educación deviene en un laboratorio de evolución cultural donde la humanidad enseña sus formas de convivencia, creatividad y pensamiento. Y fíjense, yo le doy una fuerza tremenda a esta parte. Digo, no en vano, tengo 50 años de ser profesora, soy maestra de esa facultad. Ahora estoy, ya saben, en un cargo distinto, pero toda mi vida le he dedicado a la educación porque me parece central. No es lo mismo eso de la homeschooling, es ridículo, me parece a mí, con el perdón de alguien que lo use. Pero tener a los niños en la casa, solo con la mamá, normalmente con la mamá, porque el papá se va a trabajar y la mamá se queda, eso, imagínense esos niños cómo van a crecer, sin otros compañeros que sean distintos, que piensen diferente, que tengan una familia distinta, que tengan una religión distinta, que tengan ideas de política, de lo que sea, diferente. Eso de veras que es muy grave. La escuela es fundamental, y a final de cuentas así quiero terminar la plática, pero la escuela es fundamental, la educación es fundamental en la transformación del ser humano y de los seres humanos. Es fundamental, pero quise explicar por qué. Desde el origen de la propia especie, somos una especie social. Y todos los primates son sociales, unos más que otros, pero todos son sociales. Pero nosotros, además de que necesitamos, igual que los chimpancés, igual que los gorilas, necesitamos un grupo, no vive solito por ahí el chimpancé o el gorila, pero los y las humanas somos todavía más dependientes de la sociedad. Porque además vean cómo nacemos. Nacemos como un bebé que es absolutamente incapaz de alimentarse, de caminar como otras especies, ¿no? Depende de nosotros totalmente. Y todo lo que esa personita aprenda va a depender de dónde esté. Y por eso, fíjense, hay muchas maneras de desarrollar un pensamiento crítico.
Hay muchas maneras de desarrollar una inteligencia y la gente puede decir, es muy inteligente, no estudió. Todos conocemos gente que dice, qué impresionantemente inteligente es tal persona, nunca fue a la escuela, pero realmente su inteligencia me impresiona. No lo dudo, por supuesto, y lo conozco. Pero en la escuela se aprende expresamente. Aquí, en esta facultad, en cada escuela de la UNAM, se sabe cómo formar a un biólogo, cómo formar a un físico o matemático en este caso, o a un arquitecto en otro lado, a un médico, una médica. Sabemos cómo hacerlo. Y también sabemos que, por ejemplo, que la base de la educación son las matemáticas y la lengua, que es fundamental para toda persona, desde muy pequeños, empezar a aprender esas disciplinas y las ciencias, las humanidades. Pero aquí sabemos cómo hacerlo en las escuelas, sabemos cómo formar a una persona. Y eso, por eso me parece, evidentemente es importante la familia, no lo voy a negar, ahí nacemos, ahí nos quieren, ahí los papás nos idolatran, etcétera, etcétera. Pero si eso no se complementa con una educación socializada, le voy a decir, no es suficiente. ¿Cómo aprenderemos a respetar a otras formas de ser? Nuestra familia puede ser divina, pero seguro otras también lo son. Nuestra cultura puede ser maravillosa, pero otras culturas también lo son. Y todas las culturas tienen cosas que no son aceptables. Yo creo que todas. Y entonces ahí vamos conociendo. Por eso creo que, bueno, traté de explicar esto, podría seguir, pero sí, dado que estoy en una facultad, pues quería decirles eso, ¿no? La importancia que tiene las universidades, las escuelas para formar a una persona que va a seguir evolucionando toda su vida, que va a seguirse transformando toda su vida. No solo físicamente, no solo nos van a salir arrugas y vamos a subir de peso o a bajar de lo que sea, sino que personalmente, socialmente, mentalmente vamos a ir cambiando. No piensa uno igual cuando tiene 80 años, cuando tiene 18, ¿verdad? Entonces, todo esto es fundamental. Y sí se puede hacer una analogía, y es lo que yo estaba diciendo, una analogía entre la evolución de la especie y la necesidad que tenemos de seguirnos transformando y con esa idea, ¿no? Decía, para Darwin y me parece para muchos autores que, por ejemplo, la ética, la moral, tomando ética y moral como sinónimos, son un surgimiento también biológico, pero otra vez, lo biológico en el caso de humanos y humanas es biológico y social. Lo biológico, yo lo definiría así, lo biológico es genético, digamos más puramente biológico y social. Esa relación es fundamental para la transformación y eso tiene que ver, ya dije, con la educación, con la ética, cómo surge la ética, cómo surge la moral en la evolución desde los primates hasta la formación de Homo sapiens, la ética, la epistemología que la mencioné un poco. Yo creo que lo que sí podemos, la religión, a mí me parece que la religión es algo para mucha gente, y eso hay que reconocerlo, es una necesidad, una explicación, tratar de entender si hay otra vida después de la biológica social. Eso me parece muy válido. Yo lo que dije desde un principio es que tenemos que separar en ciencia la religión, las ideas religiosas son dogmas, uno los puede aceptar o no. La ciencia no, tiene características totalmente distintas, pero la religión yo creo que para mucha gente es importante y se tiene que respetar. En mi caso no tengo ninguna religión, pero me parece que es fundamental respetar, como dije antes, a todas las variantes humanas, ¿no? Otro tema fundamental ha sido la política, donde también ha influido para bien y para mal la visión política. La visión darwinista, yo les decía, la explicación original de Darwin es para las especies, para la formación de las especies, pero explicar de cómo trata el darwinismo social, como la transformación de la sociedad humana a partir del darwinismo es un error, evidentemente. Otra cosa son las analogías. Esto puede ser así, se parece, pero no es lo mismo, ¿no? Yo aquí lo dejaría porque ya me van a
quiera llamar la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosaura. Bueno, le agradecemos mucho por la conferencia del tiempo. Muy bien, gracias. Da mucho gusto contar con usted. Bueno, antes de que se vayan, porque ya tenemos el tiempo encima, un par de anuncios. El primero es que se acorta el descanso. A las 12 van a empezar las demás pláticas orales y creo que hay un par de anuncios también por parte del staff. Aquí viene. Les recordamos que las ponencias de filosofía y de adaptación genómica se darán en el mismo, perdón, adaptación Evo-Devo, genómica y evolución molecular, se darán en el mismo edificio donde fueron los registros. Las ponencias de biodiversidad sistemática se darán en el Jelly Cali, que se encuentra en la misma dirección. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Van a ocupar aquí. Van a ocupar a las dos. Sí, sí. Está bien.